Se vuelve fría no porque sienta poco, sino porque empieza a sentir demasiado. Esta es la paradoja que te rompe por dentro. La noche anterior, la conexión era tangible, una corriente eléctrica que fluía entre vosotros en cada mirada, en cada risa compartida. Sentiste que por fin estabas construyendo algo real, un puente que cruzaba la distancia que os separaba. Y de repente, al día siguiente, te encuentras frente a un muro de hielo. Sus mensajes son cortos, monosilábicos. Sus ojos, antes llenos de calidez, ahora desvían la mirada. Ese calor que te envolvía se ha convertido en un aire gélido que te golpea en la cara y te deja sin aliento. No es indiferencia lo que sientes en ella, es una ausencia calculada, un silencio tan pesado que grita más que cualquier palabra. Es un portazo emocional que te deja fuera, confundido, y preguntándote qué demonios ha pasado entre la intimidad de anoche y la distancia de hoy. Si esta sensación te resulta familiar, si has sentido ese cambio brusco que te descoloca por completo, suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y comparte tu experiencia en los comentarios. Porque lo que estás sintiendo no es una invención tuya. Tu primer instinto, el error que comete casi todo hombre, es asumir la culpa. Empiezas a repasar cada segundo de vuestra última conversación, cada gesto, cada palabra. ¿Dije algo que no debía? ¿Fui demasiado intenso? ¿O quizás no lo suficiente? Tu mente se convierte en una sala de interrogatorios donde tú eres el único sospechoso y el único juez. Esta espiral de autoanálisis es una trampa mortal, porque te coloca en una posición de debilidad, buscando desesperadamente un error que arreglar. Crees que su distancia es un referéndum sobre tu valía, un veredicto sobre tu capacidad para conectar. Y esa es la primera mentira que te cuentas a ti mismo. El problema se agrava porque sus acciones contradicen sus palabras. Si le preguntas qué ocurre, probablemente te dirá que nada, que todo está bien o que simplemente está ocupada. Y una parte de ti quiere creerlo, quiere aferrarse a esa explicación lógica y sencilla. Pero tu instinto, esa voz profunda y animal que rara vez se equivoca, sabe que algo se ha roto. Sientes la diferencia en el tono de su voz, en la pausa antes de responder, en la energía que emana de su silencio. Es una disonancia cognitiva que te vuelve loco. Estás atrapado entre su negación verbal y la abrumadora evidencia emocional de su retirada. Este conflicto te agota, te hace dudar de tu propia percepción de la realidad y te empuja a un estado de ansiedad reactiva, donde cada movimiento que haces parece empeorar la situación, como caminar sobre un campo de minas emocionales. Aquí es donde debemos empezar a desvelar la verdad. Su frialdad no es un arma que apunta hacia ti, es un escudo que levanta para protegerse a sí misma. No es un acto de rechazo, sino un acto reflejo de autoconservación. Justo cuando la conexión emocional se profundiza, cuando la vulnerabilidad empieza a sentirse real, se activa una alarma interna en ella. Es un mecanismo de defensa inconsciente, forjado en heridas pasadas, en miedos a ser abandonada, controlada o herida de nuevo. El calor que tú le ofreces, esa misma intimidad que tú ves como un progreso, ella lo percibe como una amenaza potencial. No está huyendo de ti como hombre, está huyendo del fantasma, de un dolor antiguo que tu conexión ha despertado. Y entender esto no es una excusa para su comportamiento, sino la primera llave para recuperar tu centro y tu poder. La mentira que te susurras a ti mismo en el silencio ensordecedor de su ausencia es simple y devastadora. He perdido su interés. Esta creencia se convierte en el filtro a través del cual interpretas cada una de sus acciones, o más bien, de sus inacciones. Cada hora que pasa sin un mensaje suyo es una prueba más de tu fracaso. Tu mente, desesperada por encontrar una lógica, se convierte en tu peor enemigo, reproduciendo en bucle vuestros últimos momentos juntos, buscando ese instante exacto en el que todo se torció. Este autoanálisis febril no es una búsqueda de la verdad, es una caza de brujas contra ti mismo. Te convences de que su distancia es un reflejo directo de tu valor, una sentencia inapelable sobre tu atractivo o tu carácter. Y en ese preciso momento, sin que ella haya movido un solo dedo, ya has perdido la guerra dentro de tu propia cabeza.
entregándole un poder que nunca te pidió. Impulsado por esta mentira, tu comportamiento se vuelve predecible y reactivo. Empiezas la persecución, envías ese mensaje de está todo bien, enmascarando tu ansiedad con una falsa preocupación. Buscas una excusa para llamarla, esperando que el sonido de su voz disipe la tormenta que se ha desatado en tu interior. Cada uno de estos actos, aunque parezca un intento de reconectar, es en realidad una súplica de validación. No buscas entenderla a ella, buscas calmar tu propio miedo al rechazo. Psicológicamente, estás transfiriendo la responsabilidad de tu equilibrio emocional a alguien que está luchando por mantener el suyo. Con cada pregunta que le haces, con cada intento de forzar una explicación, le estás diciendo, tu silencio me duele, así que por favor arréglalo. Y esa presión, esa necesidad tuya, es el peso que la hunde todavía más en su propio hielo. Y aquí es donde la dinámica se vuelve verdaderamente trágica. Tu intento de cerrar la distancia es precisamente lo que crea un abismo entre vosotros. Imagina que ella está en el centro de un huracán emocional interno. Sus vientos son el miedo, la duda y las heridas del pasado. Y tú, en lugar de ser el faro firme en la distancia, corres directamente hacia el ojo de la tormenta, exigiendo que se calme para que tú puedas sentirte seguro. No te das cuenta de que tus movimientos desesperados son solo más viento que alimenta su caos. Cada mensaje que envías, cada llamada que haces, es una ráfaga que la obliga a reforzar sus muros. Estás tratando de apagar un incendio con gasolina creyendo que más intensidad es la solución, cuando en realidad tu intensidad es el origen del problema. Dime si has visto esto antes. Cuanto más intentas arreglarlo, más profundo es el silencio que recibes a cambio. El error fundamental que cometes es creer que su retirada es una cuestión de lógica, de pros y contras sobre ti. La verdad es mucho más profunda y visceral. No es que haya perdido el interés, es que el interés se ha vuelto tan real, tan potente, que ha activado todas sus alarmas de emergencia. La conexión que sentisteis no fue una ilusión, fue tan real para ella que la aterrorizó. Esa calidez que compartisteis le recordó la posibilidad no solo del amor, sino también del dolor devastador que a veces lo acompaña. Su frialdad es un cortocircuito emocional, un mecanismo de defensa diseñado para protegerla de una vulnerabilidad que percibe como una amenaza mortal. No está huyendo de ti, el hombre, está huyendo de lo que tú representas. La posibilidad de sentir tanto que podría volver a romperse. Algunos hombres, al sentir este rechazo, eligen el camino opuesto a la persecución, el castigo. En lugar de buscarla, te retiras con una frialdad calculada, esperando que tu ausencia la haga reaccionar. Dejas de escribirle, ignoras sus historias, te vuelves un fantasma en su vida digital. Crees que estás demostrando fuerza, que estás recuperando el control al reflejar su propio comportamiento. Pero esto es simplemente otra forma de reactividad, una reacción de ego herido. Psicológicamente estás intentando manipularla a través del dolor, usando la misma arma que ella inconscientemente usó contigo, y lo único que consigues es confirmar su creencia más profunda y oscura, que la intimidad inevitablemente conduce al abandono y al conflicto. Te conviertes en la prueba viviente de que sus miedos estaban justificados, validando así la necesidad de su escudo. Perseguir o castigar, acercarse con desesperación o retirarse con rabia. Ambas son las dos caras de la misma moneda, la pérdida total de tu centro emocional. Ambas estrategias nacen de la misma mentira, la creencia de que su estado interno es un juicio sobre ti y que por lo tanto debes hacer algo para cambiarlo. Te conviertes en un participante activo de su drama, un personaje secundario en una obra que no entiendes. Mientras sigas reaccionando a su tormenta, ya sea corriendo hacia ella o huyendo de ella, seguirás siendo su prisionero. El verdadero poder no reside en ninguna de estas acciones, no se encuentra en lo que haces o dices. Se encuentra en un lugar que la mayoría de los hombres nunca considera explorar, la quietud observadora, la presencia inquebrantable, que no necesita nada de ella
para mantenerse en pie. La verdad oculta es esta: su retirada no tiene casi nada que ver contigo. Es un cortocircuito interno, un mecanismo de defensa tan profundo y antiguo que ni ella misma es consciente de que se ha activado. Cuando la conexión se vuelve real, cuando la vulnerabilidad deja de ser una idea y se convierte en un sentimiento palpable en su pecho, se dispara una alarma. No es una alarma lógica, no es una lista de pros y contras sobre ti, es una sirena visceral que grita peligro. La intimidad que tú ofreces, esa misma que buscas, es percibida por su sistema nervioso como el preludio de un dolor familiar. No está rechazándote a ti el hombre que tiene delante, está reaccionando al fantasma de heridas pasadas, al eco de abandonos o traiciones que dejaron una cicatriz en su capacidad para confiar. Su frialdad es el escudo que se levanta automáticamente para proteger esa cicatriz. Piensa en ello como una prueba de estrés emocional, pero una que ella no diseña conscientemente. Al retirarse, al crear esa distancia insoportable, su subconsciente está formulando una pregunta fundamental. ¿Eres como los demás? ¿Vas a perseguirme con ansiedad, demostrando que necesitas algo de mí para estar completo? ¿O vas a castigarme con tu propio silencio, confirmando que la intimidad solo lleva al conflicto y al abandono? Ella está probando, sin saberlo, la solidez de tu presencia. Está observando si tu centro emocional depende de su aprobación constante o si, por el contrario, eres una fuerza autónoma, una roca que permanece inalterable mientras la marea de sus emociones sube y baja. Cada vez que reaccionas con necesidad o con rabia, fallas en esta prueba silenciosa y refuerzas sus muros, validando su miedo más profundo. Este patrón tiene señales de comportamiento muy claras. ¿Sabes dónde mirar? Lo verás en cómo su humor se vuelve defensivo justo después de un momento de profunda conexión, usando el sarcasmo para desviar la intimidad. Lo notarás en cómo empieza a hablar de sus planes futuros, pero de repente tú ya no pareces estar incluido en ellos. Observarás la desaparición de 24 horas, ese silencio de radio que sigue a la noche más perfecta, dejándote en un limbo de confusión. Ella no te está mintiendo cuando dice que está ocupada. Tu mente realmente crea una necesidad abrumadora de espacio y distracción para poder gestionarla. No es una estrategia calculada para hacerte daño, sino un mecanismo de supervivencia emocional para no sentirse ahogada por la vulnerabilidad que tú has despertado en ella. La dinámica que se establece es la de una tormenta que se encuentra con una montaña. Ella es la tormenta. Sus emociones son fluctuantes, caóticas, impredecibles, impulsadas por vientos de miedos pasados. Cuando te ve como una amenaza, la tormenta recia. Tu error es creer que tu trabajo es calmar la tormenta. Corres hacia ella con explicaciones, con súplicas, con demandas, intentando razonar con el viento y la lluvia, pero no puedes detener una tormenta luchando contra ella. Solo te agotas y te arrastra su caos. El verdadero poder, la verdadera masculinidad, reside en convertirte en la montaña. La montaña no juzga la tormenta, no huye de ella ni intenta disiparla. Simplemente permanece firme, sólida, inquebrantable, permitiendo que la tormenta pase, sabiendo que su naturaleza es temporal. Tu presencia es tu poder. Lo que ella teme no es solo el dolor del abandono. En un nivel más profundo, teme la pérdida de sí misma. Para una mujer que ha experimentado relaciones controladoras o asfixiantes en el pasado, la intimidad puede sentirse como una disolución, como una pérdida de su soberanía personal. El calor de vuestra conexión, que a ti te parece un refugio, para ella puede sentirse como el inicio de una jaula dorada. Su retirada es un acto desesperado por recuperar su propio territorio emocional, por recordar quién es ella sin la influencia de tus sentimientos, de tus expectativas. Necesita sentir que puede alejarse y seguir siendo ella misma, y que tú seguirás siendo tú mismo sin desmoronarte. Es un acto de reafirmación de su propia identidad, una forma de asegurarse de que no se perderá en ti. Y aquí yace la verdad más contraintuitiva de todas. No es tu interés lo que la aleja, sino la por necesidad porque se esconde detrás de tu interés.
Ella puede sentir tu ansiedad a kilómetros de distancia. Puede oler el miedo en tus mensajes, en la frecuencia de tus llamadas, en tu búsqueda de reafirmación. Cuando un hombre necesita la validación de una mujer para sentirse seguro, se convierte en una carga emocional para ella. Inconscientemente, ella siente que ahora es responsable de tu bienestar. Y esa es una presión que ninguna mujer desea. La atracción no florece bajo la presión, florece en la libertad. Ella no se siente atraída por el hombre que la necesita, sino por el hombre cuya vida ya es tan plena y cuyo centro es tan sólido, que su presencia es un añadido, no una necesidad para completarlo. Por eso, cada intento tuyo de solucionar su distancia con más comunicación o más intensidad está condenado al fracaso. Estás aplicando una lógica masculina a un problema que no es lógico, sino puramente emocional e instintivo. Intentas construir un puente hacia ella usando palabras y razones, cuando el puente que ella necesita ver es el que conecta contigo mismo. Quiere ver que tu felicidad, tu paz y tu propósito no dependen de que ella te envíe un mensaje de buenos días. Quieres sentir que, aunque ella se retire a su cueva emocional, tú sigues construyendo tu propio reino, firme e imperturbable. Tu silencio controlado es mucho más elocuente que 1000 mensajes ansiosos. Demuestra que entiendes el lenguaje del espacio, un lenguaje que ella necesita desesperadamente que hables. Así que el mecanismo no es un rechazo, sino un filtro. Es un sistema de selección natural emocional diseñado para eliminar a los hombres que no tienen un ancla interna. Ella no huye de ti, huye de la sensación de vulnerabilidad que tú le provocas. Y al hacerlo te obliga a enfrentarte a tu propia debilidad, a tu propia necesidad. La frialdad de ella es un espejo que te muestra todas las partes de ti que dependen de una fuente externa para sentirse validadas. No puedes cambiar su mecanismo porque no es tuyo, pero puedes cambiar tu reacción y al hacerlo cambias toda la dinámica. Dejas de ser la pluma arrastrada por su viento y te conviertes en la roca que cambia el curso del río. Y es en esa quietud, en esa fuerza serena, donde reside tu verdadero poder de atracción. Entonces, ¿cuál es la reacción masculina ideal? No es un movimiento, sino una profunda forma de quietud. El hombre común reacciona, el hombre centrado responde. Y la primera respuesta, la más poderosa, es no hacer nada en absoluto. No me refiero a un silencio de castigo, sino a una pausa consciente y observadora. En lugar de lanzarte a un abismo de ansiedad, te detienes, respiras. Observa su retirada no como un ataque personal, sino como un fenómeno meteorológico, como una nube que pasa por el cielo. Su silencio ya no es un veredicto sobre tu valor, sino simplemente una ausencia de sonido. En este espacio que creas, no para ella, sino para ti, dejas de ser una víctima de sus fluctuaciones emocionales y te conviertes en el testigo silencioso de ellas. Es el primer paso para reclamar tu soberanía, para retirar tu bienestar emocional de sus manos y devolverlo a su único dueño legítimo, tú. Desde este lugar de quietud, tu energía cambia por completo. En lugar de proyectar necesidad, proyectas plenitud. El vacío que ella deja con su distancia, no lo llenas con mensajes ansiosos o llamadas desesperadas, lo llenas con tu propia vida. Vuelves a tu propósito, a tu entrenamiento, a tus proyectos, a tus amigos. No la estás ignorando como una táctica para recuperarla. Estás de manera genuina reenfocando tu energía en el único universo que realmente puedes controlar, el tuyo. Psicológicamente, esto le comunica a ella algo increíblemente poderoso. Tu mundo no se detiene cuando ella se baja de él. Tu felicidad no es un rehén de su atención. Y esta autosuficiencia, esta presencia de un hombre cuyo centro de gravedad reside firmemente dentro de sí mismo, es el antídoto exacto a la sensación de ahogo que la hizo huir en primer lugar. Verás, intentas aferrarte a su afecto cuando sientes que se te escapa, pero esto es como intentar sostener agua en el puño. Cuanto más aprietas, más rápido se escurre entre tus dedos. El verdadero arte no es agarrar, sino convertirte en el recipiente. El lecho del río no intenta detener el agua, simplemente
le proporciona una forma sólida para que fluya, se vaya y eventualmente regrese. Tu presencia calmada es ese lecho del río. Al no resistirte a su necesidad de espacio, al no luchar contra su marea emocional, le permites ser lo que es en ese momento, una tormenta pasajera. Y es en esa aceptación donde reside tu verdadera fuerza. No necesitas controlar sus emociones, solo necesitas ser el dueño absoluto de tus propias reacciones. Su corazón es un ser salvaje, no puedes enjaularlo, solo puedes convertirte en el bosque donde se sienta lo suficientemente seguro como para volver a posarse. En la práctica, esta presencia se manifiesta en pequeños gestos de autocontrol. Si ella te escribe después de 2 días de silencio, no respondes con un torrente de preguntas sobre dónde ha estado. Respondes con calidez, pero sin urgencia. Tu tono es tranquilo, como si nada hubiera pasado, porque en tu mundo nada realmente ha pasado. Sigues siendo el mismo hombre sólido y centrado que eras antes de su silencio. No la recompensas por volver ni la castigas por irse. Simplemente estás ahí. Esta ecuanimidad es desconcertante para ella de la mejor manera posible. Espera una reacción, un drama, una prueba de que su ausencia te ha desestabilizado. Y cuando en lugar de eso se encuentra con una calma inquebrantable, empieza a cuestionar no tu interés, sino la validez de sus propios miedos. Se da cuenta de que quizás por primera vez está frente a una montaña, no frente a otro hombre de paja. Este enfoque crea una inversión de poder silenciosa y profunda. Al negarte a participar en el ciclo de persecución y huida, rompes el patrón al que ella está acostumbrada. Ella se aleja, esperando que la sigas, para así poder confirmar que eres necesitado y por tanto inseguro, o espera que la castigues, para poder confirmar que la intimidad lleva al conflicto. Cuando no haces ninguna de las dos cosas, la dejas sola con sus propias emociones, sin el drama externo que normalmente las valida. Tu no reacción se convierte en un espejo que la obliga a enfrentar la verdadera fuente de su ansiedad. Ya no puede culpar a tu presión o a tu ira. Se ve forzada a reconocer que la tormenta está dentro de ella. Y es en ese momento de introspección, facilitado por tu estabilidad, cuando la verdadera atracción puede empezar a echar raíces. Finalmente, debes entender que esta estrategia no es para ella, es para ti. El objetivo no es ganarla, sino liberarte de la necesidad de hacerlo. La verdadera victoria es alcanzar un estado en el que tu paz interior sea innegociable, independientemente de si ella está cerca o lejos. Cuando dejas de ver su distancia como un problema que debes resolver y empiezas a verla como una oportunidad para fortalecer tu propio centro, todo cambia. Te transformas de un participante reactivo en su drama a un observador sereno de la vida. Su retirada deja de ser una herida y se convierte en una lección. Te enseña que el poder más atractivo no reside en lo que haces para mantener a una mujer a tu lado, sino en convertirte en el tipo de hombre que no se desmorona cuando ella decide marcharse. Y esa, irónicamente, es la cualidad que la hará querer volver. Y así llegas a la inversión final, la epifanía silenciosa que lo cambia todo. Te das cuenta de que todo este tiempo has estado haciendo la pregunta equivocada. No se trataba de cómo puedo hacer que se quede, sino de quién debo ser para que su partida no me destruya. El verdadero poder no reside en entender su caos, sino en construir tu propia calma. Su retirada deja de ser un referéndum sobre tu valía y se convierte en una invitación a fortalecer tu propio centro. Dejas de ser el barco sacudido por su tormenta y te conviertes en el faro inquebrantable, cuya única función es ser una luz constante, no para guiarla a ella de vuelta a ti, sino para recordarte a ti mismo dónde está tu orilla. La transformación no consiste en conquistarla, sino en volverte tan dueño de tu propio reino interior que su presencia se convierte en un maravilloso añadido y su ausencia en una tranquila oportunidad para seguir construyendo. Se vuelve fría no porque sienta poco, sino porque empieza a sentir demasiado. Pero ahora, esta frase ya no resuena en ti como una herida, sino como un mapa. Ya no ves su distancia como un rechazo personal,
sino como el eco de sus propias batallas, la sombra de un fantasma del que huye desesperadamente. Y entiendes que tu fuerza no reside en perseguirla en esa oscuridad, sino en ser el único hombre que sigue de pie, con la luz encendida, cuando ella por fin deja de correr. No tienes que demostrarle que eres diferente, simplemente tienes que serlo. Tu consistencia, tu calma, tu presencia inalterable se convierten en la prueba silenciosa de que un nuevo tipo de conexión es posible. Dejas de ser el hombre que intenta derribar sus muros y te conviertes en el espacio seguro donde ella, si así lo decide, puede por fin atreverse a bajarlos por sí misma. Ella no quiere tu explicación, quiere tu estabilidad. No necesita que le digas que no te irás, necesita sentir que no puedes ser derribado. Tu presencia se convierte en tu mensaje más elocuente. Es un silencio que no está vacío, sino lleno de una fuerza serena. Es la calma de la montaña que observa pasar las nubes sin sentirse amenazada por la tormenta. Dejas de intentar llenar su silencio con palabras ansiosas y en cambio le ofreces el regalo de tu propia paz. Le demuestras, no con promesas, sino con tu propio ser, que tu equilibrio no depende de ella. Y es en ese espacio, libre de la presión de tener que gestionar tus emociones, donde ella puede empezar a sentir la libertad de explorar las suyas. Te conviertes en el ancla que no la ata, sino que le da un punto de referencia para encontrar su propio centro. El juego termina en el preciso instante en que dejas de jugar. Al negarte a participar en el ciclo de persecución y huida, disuelves la dinámica por completo. Su retirada ya no es un movimiento de poder, porque tú ya no reaccionas a él. Tu paz interior se vuelve innegociable. Y es aquí donde yace la paradoja final. Cuando dejas de necesitarla, es cuando te vuelves irresistiblemente atractivo. No porque sea una táctica, sino porque te has convertido en la encarnación de la libertad y la autosuficiencia. Las dos cualidades que ella, en el fondo, más anhela para sí misma. Dejas de ser un problema que resolver y te conviertes en un estándar que admirar. La pregunta ya no es qué hacer con ella. La pregunta ahora eres tú. Comenta abajo qué ves ahora en ella que antes no podías ver.